7:01 de la mañana, hora de Venezuela, listos para nuestra primera entrevista de la semana. Recibo en estudio a Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, economista y profesor universitario. Rodolfo, bienvenido. Bien, gracias, buenos días, Eduardo. Gracias por la invitación. Bueno, importante tenerte aquí, y lo comentábamos antes de ir al aire, esencialmente con un fin pedagógico, porque estos temas tienen que ser incluyentes, que la gente los entienda, para que fije posición, para que pueda interpretar mejor las cosas. Muy bien. En primer lugar, ¿cómo calificarías tú el mercado de valores en este momento, cuando incluso el COVID vino a remover tantas cosas, ¿no? Bueno, fíjate que si nosotros comparamos el mercado, si lo vemos en el ámbito global y regional, para nadie es un secreto que el mercado de valores todavía es muy, muy incipiente, ¿no? Su capitalización de mercado no llega ni a 2.000 millones de dólares al año, cifras del año 2020, la última que publicó la Federación Internacional de Bolsas internacionales. Y para que tengas una idea, si nos comparamos con países muy cercanos a nuestros, como el caso de Bolivia, tiene una capitalización de mercado de más de 10.000 millones de dólares. Si nos vamos a Ecuador, tiene 16.000 millones de dólares. Y se supone que ni Bolivia ni Ecuador tienen un tamaño de economía como el nuestro, ¿no? En su mejor época. Entonces, bueno, ahí tú ves la referencia. La pregunta sería, ¿por qué este mercado no tiene ese empuje de ¿Y de qué financiamiento? depende? ¿Qué está faltando, no? Sí, primero que yo es algo que combato y que para eso uno también va a entrevistas. El primero es el desconocimiento. Ese es el primer elemento, como tú dijiste, y hay que hablarlo muy, muy educativamente, lo que nosotros llamamos educación bursátil. Y en nuestro emblema es justamente eso, ¿no? Tratando de contribuir a una nueva cultura financiera, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento, mucho desconocimiento. El desconocimiento, perdón, da lugar a lo que es y a lo que no es, y al mito, y Correcto. a aquello que no es como la gente puede pensar, ¿no? Correcto, y de ahí salen, como tú dices, los mitos que, bueno, no, ese mercado no es para nosotros, no podemos ir allá, eso es muy elitesco, no, es difícil conseguir un financiamiento o invertir ahí, eso es para los ricos. Entonces, muchos de ellos, bueno, son las preguntas que recibimos y como tú dices, son mitos más que todo, ¿no? Y por eso hay que combatirlo a través de mucha educación, formación, cursos, que para eso la Bolsa Pública ahorita se está atendiendo, ¿no? Porque ahora hay una bolsa pública. Esto establece una diferencia, una novedad. Sí, bueno, desde el punto de vista técnico, de las funciones que cumple una bolsa, es igual que la bolsa de valores de Caracas, que es la más antigua, que ya tiene más de 70 años, 75 años. La bolsa pública fue creada en el año 2010 por el presidente Chávez en ese momento, producto del cierre del mercado que se generó, ¿no? En el año 2009 hubo un cierre en el mercado de valores, hubo muchas operaciones, podríamos decir, no acordes con la legislación en ese momento. Había muchas empresas que se llamaban fantasmas, empresas de corretaje fantasmas que no existían y lo que hacían eran más que todo operaciones cambiarias y estaban generando una burbuja del sistema cambiario. En ese momento se cierra el mercado y se vuelve a aperturar en el año 2010 con la inauguración de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, una nueva ley, una ley extraordinaria que crea la Bolsa Pública de Valores Bicentenario y también eleva de nivel a la Comisión Nacional de Valores en su momento, hoy en día, a partir de ese momento, en el 2010, Superintendencia Nacional de Valores, con el fin de blindar, lo que para también de los errores que se tuvo en el pasado fue la supervisión, de brindar una correcta supervisión. Y ahí, bueno, como todo, ¿no? Se regeneró todo el mercado de valores porque quedaron muy pocas sociedades de corretaje o casas de corretaje y ellas, bueno, tuvieron que vivir las difíciles, ¿no? Cómo subsistir, no solamente a ese momento, sino después la coyuntura económica, ¿no? De ahí, bueno, han quedado las históricas, 5, 6, 7 históricas, y ahí se han ido agregando nuevas sociedades de corretaje producto de el crecimiento, porque vamos a decir, si bien es cierto, es incipiente, pero el mercado de valores viene creciendo en los últimos 2 años y medio de forma muy, muy importante, ¿no? Que mucha gente también desconoce, ¿no? Entonces, hoy en día hay 62 casas de corretaje, sociedades de corretaje y casas de bolsas en el mercado, que eso es el que mueve el mercado como tal, ¿no? Fíjate, este programa lo están viendo de costa a costa en los Estados Unidos, bueno, en Panamá, en Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Chile, Argentina, Islas del Caribe. ¿Qué condiciones
se necesitan para uno entrar en el mercado de valores, para uno invertir? Porque muchos, como tú decías al comienzo, dirán, lo que está diciendo ese señor no es conmigo. Ni siquiera le presto atención. Ok, fíjate, en principio es bueno entender que es una bolsa, ¿no? La bolsa es una institución, en el caso de la bolsa pública, una institución pública, que lo que hace es brindar una plataforma, ¿no? Prestan, como se dice, la autopista y con las normas que debe fungir una bolsa que debe ser transparente y segura y normada, que eso es importante. Todas las bolsas en el mercado de valores están normadas, reguladas y organizadas por un mercado que lo regula la Superintendencia Nacional de Valores y el Ejecutivo Nacional. Eso es importante. Todas las inversiones y financiamientos que se hagan en el mercado están soportadas en ello. Por lo tanto, para tú ir a invertir, y eso es bueno decirlo, y eso es uno de los primeros mitos, uno no puede ir directo, un ciudadano de pie no puede ir directo a invertir o directo a financiarse. Como te dije, la bolsa es un intermediario de dos actores. Un actor donde busca dinero, una empresa que busca dinero, sea grande, mediana o pequeña, y otro actor que tiene dinero, que son los inversionistas, ¿ok? Sea en divisas, sea en moneda local o en criptomoneda. Y lo que buscamos es que se encuentren en la bolsa. La bolsa provee la plataforma. Entonces, ¿quiénes son los intermediarios? Los que deben acudir los clientes directamente, las sociedades de corretaje. Porque ellos tienen una figura que se llama corredores de valores. Todas estas figuras son autorizadas por la Superintendencia Nacional de Valores, que las regula, que tienes que prestar unas pruebas, unas licencias. Es un mundo. Es todo un mundo. Es un ecosistema. Correcto. Y que es bueno saberlo porque a veces a ti te brindan ofertas engañosas en las redes. Invierte en esto y te ganas el 12% en divisa mensual. Entonces tú inviertes un mes, fino, 2 meses y después se desaparecen. Porque no hay nadie que los regule, no hay una empresa formada con capital y patrimonio donde las superintendencias pueden ir después contra ellas. Entonces, de garantía es muy difícil, ¿no? Wow. Entonces, en este mercado, es un mercado, como te dije, las 61 sociedades de corretaje pasan por un proceso de autorización por la Superintendencia Nacional de Valores. Las bolsas existentes hoy en día tienen ya años trabajando, existen y tú las ves, ¿ok? Entonces, yo le digo siempre al público, al ciudadano de pie, si usted quiere invertir, acérquese a una sociedad de corretaje. La bolsa pública tiene una sociedad de corretaje también, para que sea atendido. Ahí están los asesores de inversión que te ayudan a buscar la inversión más idónea según tus expectativas, ¿no? Y tu retornabilidad, ese rendimiento óptimo que tú quieras buscar. Y las empresas, a financiarse, también acérquese a la sociedad de corretaje porque seguramente va a conseguir condiciones más favorables que el típico financiamiento bancario. Para yo entrar como jugador en este terreno, ¿qué niveles mínimos de recursos necesito? Bueno, si eso lo puedes graficar. Sí. Bueno, fíjate que en el caso de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, a diferencia de otras bolsas, nosotros buscamos la democratización del capital totalmente, ¿no? En el sentido de que desde 20 bolívares tú puedes entrar a invertir. Nosotros tenemos inversionistas, personas naturales, desde 20 bolívares como inversión mínima. Igualmente puedes entrar desde $1 en moneda extranjera. Y también recibimos como medio de pago todo el ecosistema digital, en el caso de las cripto, Bitcoin y Tether. Esas son las dos monedas que lo usamos como medio de pago. Esas monedas se transforman al prospecto de deuda que va a adquirir un inversionista, ¿no? Entonces nosotros desde trabajamos con lo que se llama pequeños inversionistas. Y desde el punto de vista del financiamiento, si bien es cierto, la norma general es grandes empresas y pymes, el año pasado la Superintendencia Nacional de Valores autorizó la norma para los pequeños emprendedores, donde los bautizó con el nombre de Valoren. El presidente de la República estuvo hablando de ese tema. Y nosotros acabamos la semana pasada, y eso debe salir en pizarra hoy lunes 6 de junio, el primer Valoren, que es el primer financiamiento para emprendimiento en la Bolsa Pública de Valores Bicentenario, que es una empresa que se llama Stratec. Ese es el primer Valoren que sale por el mercado de valores y por la bolsa pública. Entonces eso es importante porque estamos cubriendo el financiamiento de grandes, medianos y pequeños. Obviamente siempre con su caracterización y sus mecanismos, ¿no? Porque son tres estratos distintos a la hora de abordar en el financiamiento, ¿no? Fíjate, tenemos que hacer una pausa. Les repito, amigos, estamos conversando con Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, economista, profesor universitario. Este tema, Rodolfo, quizás para la gran mayoría es un asunto abstracto. Sí. Así como el tema de las criptomonedas. Así es. Y yo, desde mi ignorancia, yo digo a veces, bueno,
¿de qué oportunidades nos estaremos perdiendo por desconocimiento? ¿Cuántos vagones estarán pasando delante de nosotros en la estación y no nos montamos por un tema de desconocimiento? Así es. Entonces, yo quiero que al regreso, por ejemplo, nos coloquemos en esta decisión del Ejecutivo venezolano de llevar al mercado de labores hasta un 10% del porcentaje de las acciones de empresas que están bajo control del Estado. Eso luce muy interesante, porque al final de todo esto se requiere, como en todo en la vida, algo que se llama confianza. Correcto. Yo quiero que al regreso, en este mismo esfuerzo pedagógico con que vienes hablando, nos montemos en ese tema. Amigos, quédense allí. 7:16 hora de Venezuela, radio y televisión al mismo tiempo. Yo digo, una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo en vivo. Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores, bicentenaria, economista, profesor universitario. Yo, por cierto, en atención a la pregunta que te dejaba, leí la semana pasada que aparentemente ha habido una buena respuesta, ¿verdad?, de la inversión en el caso de las acciones del Banco Central de Venezuela. Pero en líneas generales, ¿qué representa como oportunidad o como novedad esta decisión del Ejecutivo de llevar al mercado de valores hasta un 10% de las acciones de empresas públicas? Sí, bueno, creo que es un cúmulo de acciones, ¿no? Para que todo esto sea exitoso y favorable, ¿no?, para el mercado. Primero, bueno, que tengamos una estabilidad en ciertas variables importantes, que a través de las medidas que viene haciendo el Ejecutivo, por ejemplo, en materia de la inflación, en materia de la recuperación, todavía un poco baja, pero poco a poco increciendo en ciertos sectores. Obviamente el manejo del tipo de cambio. Estas son variables fundamentales para la inversión. Parece que no, pero que forma parte de la decisión de un inversionista, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, cómo viene pasando el mercado de valores en este momento. Te hablé de 2 años y medio en recuperación. El mercado, justamente producto de la baja de intermediación crediticia de la banca, está asumiendo poco a poco el financiamiento. Yo te puedo dar ejemplos que el año pasado y el anteaño pasado, el mercado de valores hizo una fuerte inversión de privados para privados, específicamente el sector agrícola, en el sector construcción, el sector comercial, importante. Y este año vamos con todo, por lo menos la bolsa pública, el sector agrario es donde más hincapié ha hecho, que es la economía real al final. Entonces, el mercado pasa por un buen momento con unos actores que están prestos para cualquier tipo de estructura, ¿no?, para cualquier tipo de instrumento. Entonces se viene la decisión del Ejecutivo, que lo anunció el presidente, de emitir acciones de empresas públicas, que también, tú me preguntabas al principio, una diferencia con las demás bolsas. La bolsa pública nació para ello, nació justamente para atender a las necesidades de las empresas públicas y de las empresas mixtas, en un modelo que obviamente puede favorecer en ellas en el financiamiento. Las 2 empresas que han anunciado iniciar este proceso, como ya todo el mundo lo sabe, es CanTV y Banco de Venezuela. Y eso va a abrir las puertas de otras empresas seguramente, ¿no? Donde es un mercado que está ávido de recibir este tipo de propuestas. Está listo, está preparado, y eso es bueno que la gente lo sepa. Como lo ha hecho en el pasado también cuando ocurrieron bonos soberanos y bonos de PDVSA. En este caso va a ser el caso de empresas públicas, ¿no? Ellos pasan por un proceso que está estipulado en una providencia de la Superintendencia Nacional de Valores, la providencia número 095, que te dice los tipos de adquisiciones, de ofertas públicas de adquisiciones existentes, una OPA de acciones, y obviamente el primer paso es contar con la aprobación de sus juntas de accionistas. En el caso de CanTV va a ser el 10 de junio, esta misma semana, y en el caso del Banco de Venezuela fue el jueves pasado. ¿Ok? Sin embargo, es bueno saber que a veces cuando voy a entrevistas la gente lo confunde en los medios. Ya existe, no es que van por primera vez al mercado de valores una empresa pública, ya existen estas empresas públicas en el mercado de valores. Y eso es lo que te digo, el desconocimiento. En el caso de CanTV del año 96, ¿okay? Y en el caso del Banco de Venezuela del año 2002. ¿Dónde está la diferencia? No, ¿O la novedad? No hay ninguna novedad. Son 2 emisiones distintas. Tú puedes emitir tantas emisiones como tú quieras de capital en cualquier momento cuando lo disponga. ¿Qué las caracteriza cada una? El plan de negocio. ¿Okay? Esperamos que el plan de negocio en esta oportunidad sean planes de negocios exitosos, favorables, no solamente para esas instituciones que obviamente
prestan servicios, en el primero servicios de telecomunicación y en el segundo servicios financieros, sino para nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces, después que tenemos esa aprobación de la Junta de Accionistas, viene la elaboración de un prospecto que se hace con un estructurador, por lo general, privado o foráneo, que acompaña a esas empresas. Eso es lo que diferencia de un financiamiento tradicional de la banca. Es como una tesis, y en esa tesis se hace pública, la va a ver todo el mundo. Y es importante porque se ven cómo ellos están trabajando, su organización, sus planes de negocio, su plan estratégico, en qué se va a invertir ese financiamiento de esas nuevas acciones, ¿okay? Hacia dónde va la empresa según su perspectiva. Y ahí incluso se hacen estimaciones de los estados financieros de 3 años a futuro. Van a mostrar hasta el último estado financiero. Tiene que tener un informe de una auditoría, una firma de auditores. Debe tener una calificación de riesgo, que también son empresas privadas. Es todo un aparataje, como tú dijiste al principio, un ecosistema financiero que tiene el mercado que mucha gente desconoce, que de alguna manera le da transparencia a lo que se hace. ¿Por qué? Porque aquí las bolsas no financian. El que financia es el inversionista. Las bolsas son intermediarios. Entonces, todo eso lo necesitan para los inversionistas, la revisen, la analicen. Vasos comunicantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y tomen sus decisiones de inversión. Pero una pregunta, ¿por qué el Ejecutivo da este paso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es capitalizar estas empresas. Capitalizar, correcto. Inyectar inversión. Entonces, eso es muy bien llamado. Explícale a la gente si eso es una oportunidad real. Correcto. Primero, yo digo que es una oportunidad para todos. ¿Por qué? Es una oportunidad para todos. Primero, para el inversionista, tienes la opción de primero ser socio, formar parte de una empresa pública y vivir todo su crecimiento, amén de lo que nosotros esperamos como país. 2, puedes capitalizar una ganancia de 2 formas. Puedes comprar y vender y capitalizar una ganancia a corto plazo, como ya muchos lo hicieron. Si tú revisas el precio de CanTV cuando el presidente dio el anuncio, era 0,74 bolívares por acción y eso llegó a 3,29. O sea que en 13 días te ganaste el 342%. Entonces eso se llama entrar en corto, comprar y vender. Hoy en día, hasta el viernes 3, estaba en 2.90, perdón. Y si desde el anuncio del presidente son 291% de crecimiento. O sea que ya, si alguien hubiese comprado acciones, como lo hicieron varios, y vendido, ya capitalizaron una ganancia. Vender como comprar son decisiones totalmente libres en el tiempo que tú desees. Correcto, siempre y cuando consigas la otra punta, y para eso están las sociedades de corretaje, ¿no? Y para eso tienes que tener un activo líquido. Entonces, ese es el segundo elemento. ¿Qué provee esta oferta para el mercado? Liquidez. Porque estamos hablando en el caso de CanTV, 26 millones de acciones, que si tú te pones a ver, como te dije al principio, comparado internacionalmente, eso es muy bajito. Entonces, si alguien se mete en masivo ahorita a comprar, no va a conseguir acciones. Entonces, con esta nueva acción que va a emitir CanTV, que esperemos que sea un volumen importante, le da liquidez de títulos para que la gente adquiera, compre y después venda, dependiendo de su decisión. Hay muchos también que quieren acciones para apostar a futuro y recibir sus dividendos. Entonces, ya el mercado en función de la expectativa, dio su veredicto, fíjate, tanto en CanTV como en Banco Venezuela. Inmediatamente el precio subió, reaccionó. ¿Qué quiere decir eso? Porque una cosa es el precio que cotiza y otra cosa es el valor intrínseco que tú tomas sobre la acción en venta. El valor intrínseco es justamente, según toda la información que tú recopilas del inversionista, sea porque es autodidacta, se formó o está acompañado en una sociedad de corretaje, piensa que esa acción está subvaluada. Y entonces su expectativa es que eso va a valer más caro, mucho más caro. Entonces es mejor entrar ahorita a comprar. Esa es una reacción totalmente racional. Y está justamente el especulador que entra a comprar para capitalizar una venta rápida y tener una rentabilidad, ¿no? Pero entonces ya el mercado reaccionó, o sea que ya da una expectativa de que el precio puede ser mayor, sin haber todavía hecho público el prospecto de emisión de capital tanto de CanTV como del sector de telecomunicaciones. De CanTV, el sector financiero que es Banco Venezuela. En el caso de Banco Venezuela, Eduardo, es importante porque ellos están regulados por unas medidas distintas, que es, por ejemplo, de la Superintendencia Nacional de Valores, la Superintendencia Nacional Bancaria, la SUDEBAN. Y eso es importante porque ellos ya presentan estados financieros y balances generales cada 6 meses, lo cual obviamente le da una mayor transparencia. Y bueno, ya estamos hablando del banco más fuerte, el número 1 es captaciones. En este mes de abril también fue el número 1 en intermediación, que la intermediación viene a la baja,
pero está en la palestra. Y de los demás indicadores de liquidez, patrimonio, también está en el top 3. Rodolfo, antes de que termine esta conversación, quiero aprovechar además tu condición como economista, como profesor universitario, para que ponderes lo dicho en las últimas horas por Nicolás Maduro, quien habla de una recuperación económica. ¿Hasta qué punto eso lo podemos entender o lo podemos ver como algo sustancial que se proyecta en el tiempo hacia un crecimiento que nos entusiasme, que nos lleve a pensar que sí es posible reconstruir en medio de la situación que hay? Sí, bueno, fíjate, en principio hay medidas que se tenían que tomar para buscar la estabilidad básica de los indicadores macroeconómicos. Obviamente teníamos que pasar por un proceso de ajuste, ¿no? Desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista del gasto fiscal. El Ejecutivo lo ha venido haciendo y eso ha permitido obviamente tratar de contener esas variables de inflación y tipo de cambio. Producto de eso, fíjate que la expectativa cambia, ¿no? Y los inversionistas o los empresarios empiezan a sacar de su bolsillo. Creo que este es el mejor momento, ¿ok? Y así ocurrió en distintos sectores importantes como el sector comercial, el sector construcción, como te dije, el sector agrícola que viene haciendo fuertes inversiones con rendimientos interesantes. Y eso obviamente empezó a dar una mejora, ¿no? Obviamente, si uno lo dice en comparación, ¿qué porcentaje de la población ha podido hacer eso? Obviamente es los que tienen un capital para invertirlo, ¿no? Pero obviamente tuvieron que haber ganado una confianza en función de algunas acciones del Estado que hacen tomar la decisión de, mira, es el momento de inyectar el capital. Y eso está aumentando constantemente. Tanto así que a nivel internacional ya están llegando muchos inversionistas. A la bolsa han llegado inversionistas interesados en invertir en distintos sectores. Y eso es importante. ¿Agentes como cuáles, por ejemplo? ¿De qué áreas? ¿Con qué características? Fondos venezolanos con fondos en el extranjero, viendo qué oportunidades hay en el mercado, qué empresas se pueden rescatar, más que todo, porque te digo, en el sector agrícola, en el sector industrial, en el manufacturero, que están iniciando operaciones ahora, obviamente en el sector petrolero, también la recuperación del precio del petróleo, las acciones internacionales políticas que se están tomando, genera un ámbito importante de expectativas que se siguen materializando como se están haciendo, brindan la confianza, ¿no? Todavía falta mucho por hacer. Pienso que el Ejecutivo, además de estas medidas, debe incorporar nuevas políticas que ya el presidente los ha anunciado, que tiene que ver con del tema de hoy, que es la inyección de capital extranjero. Necesitamos mayor inyección de capital en sectores, por ejemplo, los servicios y en todo el sistema productivo. Hasta ahora, el sistema productivo en gran medida está financiado por el sector privado. Entonces necesitamos mayor inversión pública y mayor inversión de inversionistas foráneos para inyectar a esta economía real, que es al final la que genera el empleo, la que genera la sinergia, ¿no? Sí. Hacia la recuperación económica. Entonces, bueno, también hay una regeneración en nuestra economía. Sectores que nosotros ni pensábamos que iban a ocurrir en Venezuela, que llegaron dentro de la propia pandemia. Pues. Sí. Rodolfo, gracias por estos minutos. Pronto conversaremos nuevamente para seguirle el paso al tema económico. Sí, simplemente despedirme y decirle que la Bolsa Pública está al servicio para este proceso. Por internet, las redes sociales, @bolsa_pública y el 955-8800, lo podemos atender y satisfacer su necesidad de inversión o de financiamiento de su empresa. Repite el contacto telefónico. 955-8800. En la Torre Europa, nivel C, también está ubicada la Bolsa Pública para atender a todas las personas, sean pequeñas, medianas o grandes. Bueno, 955-8800. Ese es un 0212. Sí, 0212, perdón. Sí, es un teléfono máster. Ok. Bueno, gracias. Rodolfo Medina, presidente de la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, economista, profesor universitario. Hasta pronto. Amigos, volveremos.